Hola mis amores, ¿cómo están? Esta semana vamos a trabajar en Ciencias de la Naturaleza, el calor y la temperatura. Y elegí de fondo a Snoopy porque es un personaje muy querido, del cual además vamos a hablar un poquito más adelante. Estuvimos viendo tipos de energía en las clases anteriores y realmente el calor es una forma de energía. Este tipo de energía lo generan los cuerpos y materiales por el movimiento de átomos que lo componen. Esta energía, este tipo de energía específico, se llama térmica y se transmite de un cuerpo a otro. Siempre se hace del más caliente al más frío, hasta que las temperaturas se igualan. Por eso generalmente cuando tenemos frío, buscamos acercar nuestras manos a algo que esté caliente o tomar una taza que esté caliente o algo, porque simplemente el calor que tiene ese cuerpo va a pasar a nuestras manos para generarle ese calor, para que simplemente la temperatura pase hacia nosotros. Ahora vamos a ver específicamente cómo hace eso, cómo pasa de un cuerpo a otro. El calor pasa de un cuerpo a otro de tres maneras distintas. Uno es la conducción. La transferencia de calor se hace a través de un material. Ahí hay contacto. En el caso de la convección, la transferencia de calor se hace por el ascenso de un gas o de un líquido. Cuando yo pongo a calentar una olla con agua y el calor del fuego hace que el agua cambie su temperatura y empiece a hervir, ahí podemos presenciar ese mecanismo de transferencia de calor, o sea, esa convección. En el caso de la radiación es cuando el calor se transmite a través de ondas. Por ejemplo, en el caso de la convección, esta forma es propia de los líquidos y de los gases por el movimiento del material. Por ejemplo, los hornos. E igualmente, en el caso de la conducción, cuando hay contacto de un material a otro. Cuando se coloca el hielo en agua caliente, el agua calienta el hielo y lo derrite. Y en el caso de la radiación, el calor del sol es el ejemplo más común que tenemos en nuestra cotidianidad. Ahora bien, la mayoría de los cuerpos tienen ciertas características cuando están en presencia del calor. Cuando hay calor, se expanden. Y cuando hace frío, se comprime. Expandirse, hacer este movimiento, y comprimirse es el proceso contrario. Por ejemplo, el agua líquida puede convertirse en hielo si lo coloco en el freezer, llega al punto de congelamiento y se convierte en hielo, o si le aplico calor, va a convertirse en vapor de agua. La presencia de estos estados de la materia, o sea, por el efecto del calor, lo vemos en nuestro día a día de muchas maneras. Evidentemente, igual cuando ustedes ven el ciclo del agua, pues también ven la incidencia del calor en ese proceso que permite que el agua continúe con el ciclo que nos lleva a nosotros las diferentes presentaciones del agua. Disculpen. En el caso de la temperatura, vimos que el calor es una forma de energía. Ahora bien, si yo quiero medirla, debo utilizar ciertos implementos para medir la temperatura, porque la temperatura es la medida que expresa la cantidad de energía térmica que posee un cuerpo en el ambiente. Un objeto más caliente que otro tiene una temperatura mayor. Cuando dos cuerpos que tienen temperaturas distintas entran en contacto, el más caliente, que es lo que decíamos ahorita, le cede la energía térmica al otro hasta que ambos llegan a tener la misma temperatura. Y cuando eso sucede, se habla de equilibrio térmico. El equilibrio térmico es simplemente cuando la temperatura en dos cuerpos simplemente van poniéndose a la par hasta que llegan a la misma temperatura. Ahora bien, si quiero saber cuál es la temperatura que tiene algo, debo utilizar un termómetro. Evidentemente, lo conocemos en la casa porque cuando tenemos fiebre, nos sentimos mal, nos toman la temperatura con un termómetro, aunque hay termómetros de muchos tipos. Pero todos tienen la misma función, medir la temperatura, ya sea la temperatura del ambiente, la temperatura del agua, la temperatura de nuestro cuerpo. Los termómetros tienen dentro de sí sustancias que son sensibles al calor, como en el caso del mercurio o el alcohol. Cuando ustedes ven un termómetro, bien, tiene algo grisecito adentro, que simplemente es el mercurio,
que cuando yo me lo coloco porque estoy afiebrada, pues simplemente ese mercurio al tener contacto con el calor se mueve, sube y me permite saber cuántos grados de temperatura tengo. Para medir la temperatura de un cuerpo, el termómetro debe estar en contacto con ese cuerpo, valga la redundancia, y esperar que alcance el equilibrio térmico. ¿Eso qué quiere decir? Ustedes saben que cuando su mami le va a poner el termómetro, primero lo bajan para que esté en el mínimo y se lo deben colocar en alguna parte del cuerpo. No pueden tomar la temperatura con un termómetro a distancia. Ahora bien, ¿cómo se mide? O sea, ¿cómo sé qué unidad de medida utilizar? Las medidas de temperatura tienen que ver más que todo con el lugar donde se utilizan. Por ejemplo, en Estados Unidos y en Inglaterra es común que se utilice como unidad de medida la escala de Fahrenheit. Se representa con una F y el símbolo de grado. Generalmente, los hornos que utilizamos en nuestra casa tienen la escala, está en grados Fahrenheit. En Venezuela, en muchos lugares del mundo, en vez de utilizar el Fahrenheit, utilizamos la escala Celsius o centígrado. No tiene que ver con una diferencia entre ellas como tal. Tiene que ver básicamente con la medida que se utiliza en ese país. Así como hay países donde se utiliza el kilómetro y hay países donde se habla de millas. Y en el caso de Kelvin, en los grados Kelvin, esta escala se utiliza básicamente en diferentes ciencias. Es una escala menos común. El punto de congelación del agua, en el caso de los grados Kelvin, es de 273 grados Kelvin. Si yo voy a medirlo en centígrados, es diferente. Aquí les dejo unos videos donde explican cualquier cosa, cualquier duda que puedan tener en relación al calor y la temperatura. Y el día martes estuvimos hablando en la clase de lengua sobre Michael Collins y la misión Apolo. Y vamos a tomar, aprovechando que está Snoopy en nuestra clase, para comentarles que existe un Snoopy espacial, pero no me refiero a la comiquita. Vimos que el Apolo 11 llegó a la Luna, pero resulta que la misión Apolo tenía varias etapas. En el Apolo 1, lamentablemente los 3 tripulantes de la nave fallecieron incluso sin despegar por un problema que hubo dentro de la nave. Y fue algo que conmocionó al mundo. La NASA le pidió permiso a Charles Schulz, que es el creador de Snoopy, y de las tiras cómicas de Peanuts, que era como se llamaba inicialmente estos personajes, y decidieron crear un premio especial con el símbolo de Snoopy. Este símbolo, este premio, se le daba a todas las personas o compañías que vigilaban que los astronautas estuviesen seguros. Todas las etapas, todas las compañías que tenían que ver con ese proyecto al espacio, que pudiese garantizar que a los astronautas no le pasaría nada, que iban a ir y volver completamente sanos y salvos, se les concedía como una especie de reconocimiento un premio de Snoopy. Este es el logo de ese premio y este es el pin. Es un pin de plata. Hay muchas representaciones de Snoopy en la Luna, porque evidentemente él dice que es el único Beagle que ha llegado a la Luna. En el caso del Apolo 10, que fue previo al primer alunizaje, el módulo de mando se llamaba Charlie Brown y el módulo lunar, porque acuérdense que hacen parejas, lo vimos en la clase de lengua, se llamaba Snoopy. La misión no llegó a alunizar, pero fue lo que permitió hacer esa combinación entre las dos naves que era necesario practicarla antes del Apolo 11 que se iba a alunizar. Entonces, el módulo de mando y el módulo lunar hicieron su unión para probar el equipo, quedó perfecto, pero resulta que el módulo espacial, el Snoopy, fue abandonado en el espacio y no se sabe en qué parte del sistema solar se encuentra. Entonces, ha sido como para los fanáticos una manera de estar buscando permanentemente a través de telescopios muy especializados a ver quién ve alguna prueba, alguna señal de dónde puede estar en este momento en el espacio
ese módulo lunar Snoopy que pertenecía al Apolo 10. En el caso del Apolo 17, que fue la última misión Apolo, decidieron concederle una especie de honor muy particular a Snoopy, poniéndole su nombre a uno de los cráteres de la Luna. Y además en el Centro Espacial Kennedy, que es donde se hizo todo ese proyecto, donde se hizo toda la supervisión de este proyecto Apolo, se hizo una estatua de Snoopy, lo pueden ver acá, en homenaje y como recordatorio de su contribución a la carrera espacial. En el caso del Apolo 10, pueden ver que fue algo muy contundente porque además en la sala de control de operaciones tenían, aquí lo pueden ver como una cuestión de suerte, lo tomaron como algo muy, muy gracioso por un lado, pero muy serio en otro, que Charlie Brown y Snoopy los acompañaran en todo momento. Incluso cuando los astronautas ya se dirigían para montarse en la nave, la muchacha que se colocó aquí con el Snoopy de peluche, ellos lo fueron tocando para que les diera buena suerte. Y aquí podemos ver a John Young, de la misión Apolo, con Charlie Brown, pendientes como una especie de acuerdo de que iban a ir juntos y volver juntos de esa misión. Entonces, bueno, ya hoy aprendimos un poco de calor y cerramos el ciclo de la misión Apolo entre la clase de lengua y el premio Snoopy del día de hoy. Espero que les haya quedado muy, muy claro y aprovechamos este mensajito de Snoopy que dice, donde quiera que estés, haga frío o calor, que tengas un día llenito de amor. Los quiero muchísimo, chicos, y nos vemos la próxima semana.